Primero que nada, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que el objetivo de este video, al igual que lo hemos hecho anteriormente, es retroalimentar la última guía de la última clase. En este caso, la temática de la última clase que vimos fue el ahorro, el endeudamiento y los compromisos financieros. Por lo tanto, esta guía apuntaba a analizar algunos factores que posibilitan el ahorro, algunos también que incentivan o llevan al endeudamiento y también al cumplimiento de estos compromisos financieros que adquieren las personas en general o la sociedad en general. Entonces, en una primera instancia, en la guía, había que analizar el ahorro específicamente o el concepto de ahorro, donde había una tabla que hablaba de tres variables, que era el tamaño del hogar, cómo el tamaño del hogar influía en el ahorro, el tramo de edad, cómo el tramo de edad influye también en el ahorro, al igual que el nivel educacional. De estos tres, ustedes tenían que destacar en azul los que más realizaban ahorro y en rojo los que menos dentro de la tabla, y tenían que analizar las variables. Yo solamente les pedí dos, ¿ya? Pero yo voy a analizar las tres porque no sé cuál eligieron todos. Todos eligieron una diferente, entonces mejor revisarlas todas. Al igual que las guías anteriores, elegí respuestas de ustedes mismos para poder ejemplificar y les voy a decir más o menos en cuál parte de la guía se presentaron más errores o hubo más problemas o no se desarrolló en su totalidad. Entonces, en la variable tamaño hogar, ¿cómo varía el ahorro específicamente? Sabemos que el ahorro varía dependiendo de la cantidad de personas que viven en un hogar. Se entiende que entre más personas quizás cuesta más ahorrar porque hay más gastos, por ejemplo, como sale aquí, en la alimentación, en la vestimenta o en la educación de los miembros de esa familia. Entonces se entiende que entre más personas, menos es el ahorro. En cuanto al tramo de edad, ¿cómo varía el ahorro? Podemos ver que las personas mayores de 60 tienen... de 60 tienen mayor capacidad de ahorro que las de 65. Podemos ver en general que las personas menores de 65 en este caso tienen mayor capacidad de ahorro. Y cuando llegan a esta edad, en este caso la edad de la jubilación, es cuando disminuye esta cantidad de ahorro. Sabemos que en Chile sobre todo la cantidad de jubilación que reciben los pensionados es bastante baja, por lo tanto se entiende que esa sea la edad en que menos se ahorra. Nivel de educación, y yo creo que este fue uno que tuvo gran problema dentro de los análisis porque pensaban que las personas de básica ahorraban o las personas que estaban cursando la edad media ahorraban. Aquí apuntaba principalmente al nivel que una persona llega a estudiar finalmente en toda su vida. Por ejemplo, una persona que llega solamente a estudiar a básica o a media, o otra persona que estudia hasta un posgrado y consigue un trabajo de posgrado. Entonces, ¿cómo varía el ahorro? Sería que mientras menor es el nivel educacional de una persona, menor es el nivel de ahorro. ¿Por qué sucedería esto? Porque generalmente la empresa o ciertas empresas en particular buscan trabajadores que tengan un óptimo rendimiento intelectual en el trabajo y entre mejor conocimiento tengan respecto del trabajo que van a efectuar, mejor les van a pagar. Entonces yo creo que este fue uno de los problemas que tuvimos dentro de la guía en general, que no se entendió muy bien a qué se refería con el nivel de educación. Con respecto al segundo ítem, este ya se enfocaba específicamente en el concepto de deudas o montos impagos y por lo tanto aquí hacía una comparación entre tres factores. El ingreso mensual de una persona, que tiene que ver con su sueldo, lo que gana mensualmente, la cantidad de deudores o el porcentaje de deudores en ese tramo de sueldo que ganan las personas y también si pagan o no sus deudas. En azul están los porcentajes más altos, como podemos ver en los tramos que las personas ganan menos, hay más deudores y también mayor cantidad de personas que no pagan estas deudas, mientras que en los ingresos de personas que ganan más de 2 millones, en este caso hasta 2,5 millones, son los que menos deudas tienen y por lo tanto también los que menos no pagan estas deudas. Entonces, a partir de ese gráfico tenían que relacionar tres conceptos importantes que vimos en esta clase, que tenía que ver con lo que yo gano, los tramos de ingreso, el endeudamiento, las deudas que yo poseo con alguna entidad financiera, y si yo cumplo o no estos compromisos financieros. Entonces, un ejemplo de respuesta fue este. Se puede ver que según los tramos de ingreso, o sea, lo que yo gano, el número de montos impagos y el número de deudores baja considerablemente conforme aumenta el dinero. Concretamente, entre 1.500.000 a mayor a 2,5 millones se puede notar el cambio que hay y cómo el número de deudores y de montos impagos disminuye. Lo que habíamos dicho, entre más yo gano, menos me endeudo y por lo tanto pago mis deudas si es que lo hago. En cambio, que si gano menos dinero, más me voy a endeudar
y más me va a costar también pagar esas deudas. Si vemos más arriba en la tabla, en los rangos de dinero inferior a 250 y 500, el número de montos impagos y deudores es el porcentaje más alto que se ve debido al poco dinero que ganan claramente. Entonces aquí se relacionan los tres conceptos, lo que yo gano, cuánto me endeudo y si cumplo o no esos compromisos financieros, que sería el último concepto a trabajar. Y por último, tenemos la reflexión, que en este caso sería o constaba de dos preguntas. Primero, ¿qué lleva a las personas a endeudarse? Porque yo creo que la mayoría de las personas en general se endeudan en algún momento de su vida, sobre todo deudas que tienen que ver con cosas más grandes, por ejemplo, un auto, una casa, estudiar, de hecho conlleva muchas veces una deuda, sobre todo en el sistema universitario. Pero hay conductas que favorecen este endeudamiento y es lo que estamos tratando de analizar. ¿Cómo podemos endeudarnos, pero responsablemente? Un ejemplo de respuesta es que las personas se endeudan por mantener una cierta calidad de vida, también por un gran consumismo, pero también otros para satisfacer sus necesidades básicas, salud, educación, alimentos. Una de las conductas es no endeudarse más de lo que uno gana mensualmente, es ser consciente de cuánto dinero uno tiene, no tomar créditos a largo plazo, y aquí estamos tomando conceptos que habíamos visto en las clases anteriores, y fijarse en las tasas de intereses antes de tomar un crédito. Eso sería un endeudamiento responsable. Considera diferentes factores para poder endeudarse, pero de una manera que no sobrepase lo que gana o su presupuesto mensual. Entonces, la clase apuntaba a estos conceptos, tratemos de trabajar con los conceptos que hemos trabajado durante la unidad de problema económico, por ejemplo, ahora tramos de ingreso, endeudamiento, compromisos financieros, lo que tiene que ver con el interés, los créditos que habíamos hablado en clases anteriores. Ya nos queda la última clase de economía en esta unidad, de la cual la vamos a subir la próxima clase, y con eso terminaríamos esta unidad. Luego realizaremos alguna guía de repaso para sintetizar los contenidos y ver si queda alguna duda respecto de esto. Recuerden que vienen las tutorías, así que por favor, si tienen cualquier duda o consulta, no solamente de esta clase, sino que de la unidad, no duden en preguntarme ahí, o en el foro, o en el chat, o incluso en mi mail del educacional o del establecimiento. Ya, espero que estén muy bien, que les haya quedado clara la clase. Revisen el video si quedan alguna duda o consulta. Espero que se encuentren muy bien y hablamos. Chao, chao.